Bienvenidos a Camino con Fuego. Quien les habla, Daniel, Alan, nuestros países de orígenes, Colombia, Perú. Camino con Fuego surge luego de que en el camino nos encontráramos con Alan en diversos escenarios de nuestro rubro, el sector gastronómico, el servicio al cliente, y empezaron a haber preguntas donde nosotros nos interiorizamos preguntándonos cómo podríamos llegar a nuestro mejor nivel, a nuestra mejor versión. A partir de estas preguntas que nosotros mismos planteábamos, dijimos, ¿por qué no creamos un escenario donde podamos tanto nutrirnos nosotros, enriquecernos personalmente y poder impactar la vida de otros a partir de experiencias propias y de vida real, escenarios que realmente se vivieron, de los cuales se aprendieron y hoy en día queremos plasmarlos acá. También queremos, junto con lo anterior, traer invitados que a partir de sus experiencias nos puedan ellos decir cómo hacer un paso a paso, un plan estratégico para quitarnos esos límites mentales que a veces podemos colocarnos y no dar ese paso que hoy nosotros estamos dando aquí con toda la expectativa, con la emoción del caso. Entonces, ¿cómo ves tú esto que nosotros vamos ya entregando al público y cómo nos puedes hablar tú desde tu experiencia? Así es, Daniel. Bueno, quiero empezar dando las gracias a Dios, dándote las gracias por aceptar y creer también en esta idea que nace en una conversación que tuvimos hace mucho tiempo. Y dada la circunstancia que nosotros nos encontrábamos con etapas de nuestra vida donde queríamos seguir sumando también y seguir creciendo en proyectos personales, proyecciones que teníamos, pero no dábamos el siguiente paso, concretar la idea. Claro. Camino con Fuego nace justamente por esa aspiración de nosotros poder ya concretar algo. Se conversó y hoy en día, mira, lo estamos plasmando. Ya es una realidad y esa emoción, como te digo, es muy, muy energético para uno de poder hoy en día decir ya di el siguiente paso para lo que viene, ¿no? Para grandes cosas. Se suma una experiencia. En este programa vamos a encontrar muchas experiencias propias, personales, y como tú lo comentabas, van a llegar invitados que van a contar también su experiencia. Claramente. Y vamos a aprender juntos. La idea en esta carrera que nosotros le hemos puesto Camino con Fuego es justamente encaminarnos y encontrarnos con ese mismo ideal, con personas que están proyectándose, y no necesariamente del rubro gastronómico donde nosotros nacimos, sino va a ser de distintos campos laborales, que lo vamos a enlazar justamente a este mismo ideal, que es proyectarse y seguir avanzando en lo que uno se propone, ¿no? Eso. Yo te preguntaría, ¿cómo iniciaste tú en este cambio de poder seguir creciendo mentalmente y dándote esa fuerza hoy en día de decir ya soy otra persona? Bueno, Alan, esa es una pregunta muy interesante. Hace un par de años empezaron a suceder varios eventos en los cuales mi expectativa de esas situaciones eran muy diferentes a lo que era la realidad. Entonces te hablo de sucesos que no me estaban aportando a un crecimiento, que de cierta forma me llevaron a creer que no era posible seguir luchando por ideales. En cierta medida me empezaron como a minimizar, como a apocar, y en cierto momento dije yo, bueno, tengo dos opciones. Eso lo recuerdo mucho de un cliente muy conocido que yo atendía en cierto lugar, y él me decía, bueno, Daniel, en la vida hay dos personas,
Una es la que ante las adversidades decide encontrar una oportunidad. Entonces, una va llorando por la vida y otra le va vendiendo pañuelos al que está llorando. Entonces, ¿quién decide ser tú? Mismo, claro. Entonces, con esta analogía lo que yo quiero transmitir es que mi elección fue, a partir de una adversidad, apalancarme sobre ella y con miedo y con todas las sensaciones que pudiera estar sintiendo, ir al otro, a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasa si en vez de yo decir, ¿por qué me pasa esto a mí?, replanteo la pregunta y digo, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Qué me está enseñando? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Y de dónde me quiere sacar? Entonces, empieza de eso, Alan, de sentir que yo podía dar más de mi potencial, que sentir que estaba estancado, que aunque ya había tenido logros, sabía que no era a lo que yo estaba apuntando, porque se trata de tener un crecimiento constante y progresivo. Entonces, cuando surge la idea de hablar del tema de Camino con Fuego, para mí fue una gran ilusión, porque era ese escenario que yo estaba buscando y ese partner que yo necesitaba para alinear nuestros pensamientos, nuestra dirección en un propósito. Y qué maravilloso que este propósito no solo nos impacta a nosotros como amigos, como personas, sino que hayan detrás de estas personas que puedan estar interesándose en este mensaje, se sientan tocados, se sientan motivados y se identifiquen con el tema que estamos tratando, porque a lo largo de nuestras vidas siempre va a haber un momento en el que vamos a tener incertidumbre, temores, en el que los desafíos nos van a limitar mentalmente, pero es el punto de llegar a este escenario de aprendizaje, como podríamos llamarlo de diversas formas, donde demos a esas personas esas herramientas que nosotros adquirimos a partir de adversidades y a partir de nuestro cambio de mentalidad y de ese enfoque de no quedarse sumergido en la situación adversa, sino ver la otra cara y superar esa adversidad gestionándola de la mejor manera y con una educación emocional bastante alta, que como bien lo sabemos hoy en día lo podemos trabajar de diversas formas, desde la lectura, cambio de hábitos, un propósito, metas, objetivos, y eso es lo que queremos plantear acá y dar pautas de cómo poder hacer un plan estratégico y llegar a ese punto donde queremos llegar y por dónde debemos partir. Así es, Daniel, excelente lo que comentas, porque es justamente el mensaje que queremos plasmar en este primer programa, que la gente entienda un poco cómo nace este proyecto y a dónde estamos enfocados a ese cambio que todavía para nosotros es constante. Cada día para nosotros es un trabajo personal que desde el momento que tú te despiertas tienes que levantarte con esa mentalidad positiva, o sea, claro, mentalidad de poder comerte al mundo. Bueno, yo te puedo sumar un poco a ese mensaje que nosotros hemos aprendido de otras personas que nosotros hemos, digamos, investigado también por nuestra cuenta para poder aprender y poder también recibir ese mensaje de repente de otras personas que nos han ayudado un poquito a tener este conocimiento hoy en día y poder sumarnos también a este crecimiento personal, ¿no? Claro. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas situaciones que suceden en el campo laboral también, ¿no? A esto se suma de repente también poder manejar situaciones, poder enfocarse a este proyecto también de poder seguir creciendo también profesionalmente, ¿no? ¿Cómo tú sientes que puede aportar este programa a esas personas también? Bueno, este programa puede ayudar a esas personas solo si ellas quieren ser ayudadas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el cambio nace en mí y obviamente cuando yo encuentro una herramienta con la cual puedo apalancarme, puedo tener un margen de ganancia ilimitado. Entonces, ver que me están
dando pautas, personas que ya han alcanzado la cima, han llegado a propósitos que veían inalcanzables y que me están contando cómo partieron de ceros, cuál fue el proceso que tuvieron que hacer, cómo lo tuvieron que hacer, y entender que el camino no es fácil y que no podemos saltarnos ni adelantar procesos. Tenemos que vivirlo en la medida de lo posible, siempre disfrutarlo y ver en todo este aprendizaje crecimiento. Ver que una situación, por más mala que parezca, siempre va a traer algo que nos va a aportar y nos va a enseñar. Entonces eso queremos con Camino con Fuego, ver cómo este elemento que es el fuego transmuta y transforma aquello que podemos ver desde un contexto negativo y transformarlo a un contexto positivo, que es donde se alinea la energía y empezamos a ver todo con más claridad mental. Excelente, Daniel, excelente. La visión de este programa va justamente a ese cambio que espero que las personas que nos están escuchando hoy en día entiendan un poco el mensaje que Camino con Fuego nace hoy y se proyecta a poder avanzar cada día. Cada programa va a ser un crecimiento personal y profesional también para las personas que quieran aceptarlo con ese mensaje, ¿no? Cada invitado que vamos a tener va a ser distintas experiencias que nos van a aportar y nos van a sumar también a nosotros como personas. Sí, claro. Bueno, Alan, me hace mucha ilusión saber cómo nace el amor y la pasión por lo que a lo que tú te dedicas hoy en día. ¿De dónde nace? ¿En qué momento tú dices, este es el propósito que yo tengo y lo quiero hacer? Nace de una experiencia que yo tuve en este camino, en este paso que yo pude ingresar a la gastronomía, ¿no? En general, porque te digo, este camino es un camino que uno ha recorrido desde la base, digamos, de pasar una área de empezar a lavar la loza, digamos, como copero, dándome la oportunidad de pasar por la cocina, conocer un mundo nuevo para mí en ese entonces. Eso es lo que me atrapó un poco en poder seguir aprendiendo cosas distintas, ¿no? Pero donde me marca un poco en referencia a mi vida es cuando me estaban enseñando a hacer los postres y llega el chef, me hace me enseñan a hacer un postre como en específico un mousse de chocolate. Y hasta ese entonces no tenía ni idea de cómo preparar un postre. Me comienzo a elaborarlo y el chef me dice, tienes que degustarlo para que sientas cómo tiene que quedar el postre. Y me trae un mousse de chocolate y me dice, degústalo. No te miento, la primera cucharada que yo puedo degustar me transportó a otro universo. Me transportó a otro universo porque realmente sentí lo que era poder vivir esa transformación de poder sentir emociones a partir de este alimento. Exactamente. Entonces eso me cambió la vida hasta ese entonces, de todo lo que había recorrido, en conocer muchas experiencias, pero me atrapó demasiado esa sensación de poder decir que solo un postre te puede deleitar y te puede cambiar muchas sensaciones, ¿me entiendes? Entonces, en este camino, claro, yo paso a distintos puestos de trabajo de la cocina y se da la oportunidad de poder emprender en el campo de servicio. Y este es un poco mi camino donde me atrapa y digo, esto es realmente lo que me apasiona y hoy en día lo sigo ejerciendo justamente porque es muy apasionado, es un rubro muy sacrificado también y te da muchas emociones que de verdad que uno a la larga, en este corto tiempo digamos que yo tengo trabajando en el rubro, me ha dado esas sensaciones de poder vivir distintas emociones, ¿no? Esa es mi experiencia y ahora quiero que tú nos cuentes también un poco tu experiencia en el rubro porque es donde nos conocimos realmente, así que
importante Bueno, que nos pues conozcan. Alan, muchas gracias. Mira, yo a la edad de 5 años, una tía hizo una reunión familiar, invitó un sinnúmero de personas y ella tenía la costumbre de mandarme a mí con una bandeja y que yo repartiera los cafés en la reunión. Entonces, para mí era muy importante ver cómo la satisfacción de estas personas de verme entregarle un alimento y agradecérmelo con tanta energía, alegría, con una energía muy bonita. Y yo dije, uy, esto se siente muy bien. Y de ahí para allá siempre yo era la persona que recogía, atendía, llevaba, traía. Y siempre en medio de todo, a esa edad yo ya recibía propina. A mí me dejaban dinero, me dejaban un dulce, me dejaban un incentivo. Y yo decía, qué gratificante es poderle dar algo a otra persona y sentir esa satisfacción en mi pecho. Y así fue que empezó el amor por el servicio, por la atención, por el servir a los demás. Y así empecé en un restaurante, se llama Ventura Soap and Salad. Y en este lugar era un restaurante de alta cocina, una cocina de autor, el dueño una persona de origen judía. Y aquí parte todo como con el tema del profesionalismo. Era un cliente supremamente exigente, era la farándula colombiana, artistas, deportistas de élite. Y aquí empiezo yo a ver cómo era ese momento de verdad y ver qué tan gratificante es poder tener ese conocimiento para poder aportárselo a estas personas que venían a pasar un buen momento a este lugar. Y de ahí empieza a crecer mi amor y mi deseo de aprender, y se me da la oportunidad de cambiar de empleo en ese momento de ese restaurante e ir a un restaurante de más reconocimiento. Y llego al restaurante de la Leo Cocina Mestiza, que es una de las 50 mejores chefs del mundo, Leonor Espinosa, y parto en el staff de meseros, asesorando, ayudando, atendiendo, y de repente ven un poco mi servicio, me llaman a un costado después de un par de meses de estar en el trabajo y me dicen que si me interesaba liderar el equipo de meseros, a lo cual yo vi como un desafío gigante, con miedo y todo, pero lo acepté, y de ahí en adelante las gratificaciones y la experiencia fue brutal porque me expandió la mente, me abrió un mar de posibilidades, empecé a conocer gente súper interesante, gente bastante importante, gente con la cual yo tenía que estar a una altura superior en conocimientos, en poder hacer una buena sugerencia, tener tino, tener tacto, saber cómo poder contrastar una bebida con un alimento, hacer un maridaje. Entonces, cada momento de verdad con el cliente para mí era como una clase en una universidad que me estaba entregando el mejor conocimiento. Y así fue como llegué a trabajar con MasterChef Colombia, Jorge Marrauch, y también terminé dirigiendo uno de sus equipos en Energía Gastronómica by Rauch, y trabajando con unas personas bastante exigentes en el rubro gastronómico, los cuales también me aportaron amplia experiencia y sobre todo me enseñaron a ver la importancia que implica el cliente en todo su sentido, tanto interno, que es el compañero de trabajo con el cual consolidamos un equipo, y cómo él repercute este clima organizacional y la buena comunicación y un buen liderazgo en el impacto sobre ellos, para ellos captar y fidelizar ese cliente que viene porque se siente como en casa. Ya no le estamos vendiendo un producto, le estamos vendiendo una experiencia memorable. Resumidamente, Alan, ahí espectacular, Daniel, porque yo doy fe de eso, porque desde el momento que te conocí marcaste un referente en mi persona. El sentir que una persona ejerce un rubro y lo hace de la mejor forma, y nada que decir de tu profesionalismo, y no solamente en el rubro, digamos,
porque tú eres un profesional en todo aspecto y lo demuestras cada día y siempre eso es rescatable, digamos, en las personas que son transparentes y te demuestran tal como son, ¿me entiendes? Claro. Entonces, nosotros tuvimos un inicio de repente que podemos contar una anécdota que yo siempre lo voy a llevar en mi recuerdo, por el momento que yo entro al restaurante y me están haciendo conocer un poco el establecimiento, y en ese momento tú estabas en un horario de colación. Sí, lo recuerdo mucho. Claro, y el jefe, el encargado del servicio, me está dando como un poco el tour para conocer las áreas. Y bueno, yo te vi en una mesa y yo de verdad que no me quise acercar porque estabas con otra persona en ese entonces y estabas en tu horario de break. Entonces yo regreso con él. Me terminan de hacer la inducción y tú te acercas después que habías terminado ya tu colación y me das unas palabras que a mí me sorprendió, pero no de mala forma, sino lo sentí, digamos, entendí que tú eras distinto a las demás personas. Comprendiste mi intención. Exacto. Porque fuiste muy directo y muy puntual de hacerme ver que quizás cuando uno va a un nuevo trabajo y conoce nuevas personas en su campo laboral, tiene que presentarse o hacer esa interacción. Tener una interacción importantísima. Quizás en ese momento yo no lo percibí de esa forma, pero tú me lo hiciste ver, me lo hiciste recalcar y yo lo asumí, lo tomé de la mejor forma. Eso habla muy bien de ti. Y creo que ese fue el primer lazo que pudo que hoy en día tengamos digamos, este lazo como de hermanos más que amigos, porque hoy en día ya pasaste a ser un gran amigo mío, un hermano para mí, y estar junto conmigo a hacer este proyecto para mí es todo. Así que vamos con toda esa buena energía. Con toda esa buena vibra. Para poder transmitir también ese mensaje a los que nos están escuchando, ¿no? Claro, Alan. Esa es la idea primordial y es nuestro propósito para con estas personas que se sientan identificados y que sepan que esto lo creamos para ellos y obviamente para seguir creciendo nosotros progresivamente e ir hacia nuestra mejor versión. Yo creo que es muy importante, Alan, también hablar un poco de dónde nos encontramos, cuál es tu país de origen, dónde te posicionas ahora. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en este aspecto. Claro, mira, ¿qué te puedo, para resumirlo un poco? Yo soy de nacionalidad peruana. A mí me trae acá hoy en día a Chile fue el fallecimiento de mi padre. Mi papá pasó por el derrame cerebral. Mi papá no resiste el segundo impacto que tuvo de la presión que tenía y bueno, mi papá fallece. Mi mamá estaba acá en Chile desde que yo tenía 10 años, ¿ya? Entonces hay esa comunicación donde yo me llego a comunicar con ella y por la pena un poco de estar allá en Perú, decido venirme para acá, para Chile. Yo trabajaba en el rubro de la joyería, me dedicaba a la joyería. Bueno, llego acá a Chile y comienzo a trabajar en distintos campos laborales, dándome oportunidades y también conociéndome a mí como, digamos, conociendo el mundo, digamos, ¿no? Claro. Y ahí está justamente el camino donde yo puedo recorrer y conozco el rubro gastronómico, donde ya me impacta y hoy en día lo estoy ejerciendo con todas las ganas, ¿no? En tu caso, Dani, ¿cómo fue el cambio que tú hiciste? Bueno, Alan, me encontraba siendo capitán de meseros del equipo del restaurante Gastronomía by Rauch con Jorge Rauch. Y
Digo que me sentía en mi mejor momento, estaba en un buen nivel, full crecimiento, tenía un equipo de trabajo brillante, muy sólido. Y aún así, cuando surge la idea de viajar fuera de Colombia, me despertó la curiosidad de saber cómo podría yo expandir mi conciencia, mis conocimientos y cómo podía ir yo más allá de lo que ya yo conocía. Entonces fue como más el desafiarme a mí mismo, salir de una zona de confort en la que yo ya había sentido que había conquistado una cima, pero eso apenas era la punta del iceberg. Entonces yo decido empezar a comunicarme con unos amigos de acá de Chile y ellos trabajan en el rubro gastronómico y me dijeron, Daniel, ¿qué estás haciendo? Que toda la cosa. Yo les comenté, no, mira, yo me encuentro trabajando ahorita en tal restaurante con el chef Jorge Rauch. Y ellos me hacen una invitación y me dicen, pero vente para acá. En ese entonces empezaba la Copa América del 2015. Me dijeron, vente, te pega la miradita a la Copa América y en una de esas te queda gustando y te queda acá trabajando. Y pues bueno, todo pasó así, fue como el plan, la idea. Resulta que yo tenía mis ahorros, hago compras, averiguo el tiquete, arreglo todo, pasaporte y todo ya era materializado. En ese momento yo dije, listos, voy a tomar la invitación que me hacen. Lo tomé más por un desafío personal, Alan. Eso fue para mí, me dio miedo, incertidumbre, no sabía qué me iba a enfrentar, no lo necesitaba, estaba en un buen momento, pero aún así decidí afrontar esto. Y llego acá a Chile, empiezo a ver lo difícil que es tratar de entender y adaptarse a otra cultura que no es la de tu país de origen, pero al mismo tiempo eso me llevó a enriquecerme a mí como persona en poder expandir mi mente y abrirme a las posibilidades de entender que hay otras maneras en diferentes lugares del mundo donde van a ser marcados por temas culturales. Entonces empecé un poco a conocer de la cultura, a interesarme por las expresiones. Llego a casa de mis amigos, ellos me alojan por un mes. Yo en ese mes era como multifacético porque les ayudaba en la casa a organizar aquí, a organizar allá, les atendía, les cocinaba y obviamente mis amigos estaban encantados porque no querían que yo me fuera a la casa. Pero ya en ese mes salgo a recorrer unas calles, paso currículos, hojas de vida y me llaman de un restaurante chino y me dicen, bueno, yo he tenido malas experiencias con colombianos, me dijo el administrador. Entonces a lo cual yo le dije, mire, si usted me permite, no me pague el día de trabajo de hoy, ni me dé propinas, pero déme la oportunidad de mostrarle mi trabajo y usted juzgue al final del turno. Entonces esto para mí lo cuento con mucha ilusión porque fue algo muy importante. Cuando yo llegué al salón del restaurante, me sentí dueño del mundo y dije, yo sé hacer las cosas y las voy a hacer con mucha propiedad y como yo soy como persona, genuino en el servicio, atento, amable y con precisión en los detalles. Y me desenvolví de tal manera que fue un turno maravilloso y terminaron pagándome el turno, dándome propina, al igual que todos los demás meseros, y haciéndome contrato a término indefinido, a plazo fijo. Pasaron unos meses y me lo pasaron a indefinido. Entonces para mí ese fue el inicio acá en Chile para yo poder vincularme al rubro gastronómico y materializar ese tema migratorio, pues, abandonando mi país de origen, las comodidades, la zona de confort y venir acá a enfrentar el desafío. En este camino que tú comentas, Dani, de poder estar, de vivir estos procesos en el área del servicio, que yo sé que es una de las pasiones que compartimos, de poder brindar una experiencia al cliente. Hoy en día se ha modificado un poco esto, el tema del servicio, lo notamos muchísimo, ese cambio que se ha ido dando paulatinamente. Claro. ¿Cuál crees tú que sea uno de los factores que haya sido como que dé pauta a este cambio hoy en día? Bueno, Alan,
es muy importante, digamos, en los recursos humanos, las personas reclutadoras, cuando están haciendo este proceso, es muy interesante y aporta mucho valor a la organización saber qué hay detrás de esa persona, independientemente de sus conocimientos, de lo que pueda aportar desde un título y todo lo que pueda hablar de ella representado en un documento. ¿Qué hay detrás de esa persona? Si se hace una entrevista y se ve que la persona en realidad quiere ingresar a un lugar donde se apasiona por el simple hecho de pensar en llegar a estar allá. ¿Por qué te lo menciono así? Porque al estar en un escenario que tú disfrutas, que tú sientes como tuyo y va ese sentido de pertenencia de hacer las cosas cada vez mejor, para ti casi que no va a ser ni siquiera un trabajo porque te lo vas a disfrutar tanto que vas a fluir en el tema del servicio con todos tus clientes, vas a fluir con tus compañeros, con todo el equipo y para ti esto va a ser casi un hobby. Entonces aquí es donde viene cómo es importante en un proceso de reclutamiento ver qué fortalezas y qué debilidades tiene esa persona y de una u otra manera poderle redireccionar si es que está apuntando a un objetivo el cual no tiene afinidad, como es el caso de una persona que se enfoque más en temas administrativos. Entonces, todo esto parte desde un buen sistema de reclutamiento y un proceso de selección donde puedan invertirle un poco en qué hay detrás de esa persona y ese ser humano que está dispuesto a dar y qué es ese nivel de ser humano que hay detrás de esa persona. Bueno, qué importante también asumir que hay personas que, bueno, parte de nuestro mensaje también es poder llegar a esas personas que puedan decirse que están en un lugar y lo hacen con toda voluntad, ¿no? Que lo hacen con esas ganas, digamos, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de poder también nosotros brindar un poco ese mensaje de que el conocimiento es para poder transmitirlo. Yo creo que tú en tu camino has aprendido muchas cosas, pero yo lo puedo decir ahora que tú eres de las personas que transmite su conocimiento. Y eso qué importante también dejarlo pautado en este programa para que la gente que nos pueda escuchar, y ya sea de cualquier empresa, o manejes equipos, o seas un solo trabajador que está cumpliendo su rutina hoy en día, también asuma que tiene que seguir avanzando, que tiene que ser en este calor humano poder aprender y enseñar al resto, ¿no? Sí, Alan, has tocado un tema muy importante, puesto que es un factor indispensable para el ser humano. El conocimiento suma, la actitud multiplica, pero ¿qué pasa? Que si el conocimiento no se transmite, queda ambiguo y termina por casi que perder su propósito en sí. Entonces, qué maravilloso que desde tu experiencia logres aportar, motivar y generar en una persona ese anhelo y ese deseo de querer ser mejor, de querer hacer las cosas con más profesionalismo, porque literalmente eso es lo que en tu currículo te va a dar el nivel y es donde tú te vas a posicionar. Entonces, a partir de que tú tengas esa visión y esa apertura mental de poder transmitir tus conocimientos, eso mismo va a retornar a ti porque, no sé, pero yo a partir de cierta edad, casi que desde mis 35 años, empecé a ver la vida como lo ven los practicantes de artes marciales, que ellos parten por el cinturón blanco. Y yo nunca me voy a creer un cinturón negro ni un sensei, yo siempre voy a estar modo cinturón blanco porque voy a estar en modo aprendizaje. Entonces esto también le aporta a uno ese toque de humildad que se requiere para poder recibir de buena manera
lo que aquellas personas que tienen la intención de hacerlo puede hacer de mayor aporte en la vida de uno, y así uno poderlo retribuir también para con ellos. Entonces, esto es muy importante, Alan, que siempre mantengamos como esa postura de un modo aprendizaje continuo, porque a fin de cuentas, por más conocimientos que tengamos, nunca vamos a ser dueños de una verdad absoluta. Exactamente, Daniel, exactamente. Aquí el camino que nosotros estamos construyendo es justamente enfocarnos y poder también enseñar estos pensamientos, estas pautas que nosotros tuvimos en nuestra carrera, también no solamente de la vida, sino profesional. Y digo profesional porque es un rubro que ya hemos pasado por distintas situaciones, creo que ameritan que nosotros lo tomemos con ese respeto y ese profesionalismo que hoy en día lo ejercemos día a día, ¿no? Claro que sí, Alan. En este orden de ideas, ¿cómo tú desde tu experiencia nos puedes ayudar a poder identificar cómo podemos dar un paso para ir a por aquello que queremos? ¿Cómo podemos tomar esa iniciativa y dejar de procrastinar en aquellas cosas que realmente queremos en la vida, aplicado desde la vocación y el servicio? Claro, bueno, es muy importante hacer ese cambio de uno mismo desde la mente, ¿no? De poder proyectarse de que los límites se lo pone uno mismo. El poder de crecimiento nace desde hacer una disciplina, de poder decirte a ti mismo que eres capaz y puedes seguir avanzando en tus ideales. El servicio es un proceso donde tú brindas una experiencia al comensal, en este caso le das un valor agregado que nace de tu autoestima, de tu forma de ser, del uno mismo que puede proyectar a las personas y darle ese legado que tú vas a dejar en cada digamos... Podríamos tomarlo como hacer del servicio una cultura donde podamos impactar y volver a recuperar todos aquellos aspectos importantes para hacerle pasar a un cliente un buen momento. Un momento memorable, exactamente. Claro, Alan, ese tema es supremamente importante y mira que es algo que simplemente podemos analizar desde un aspecto del lenguaje corporal. Cuando un cliente entra a un almacén, a una tienda, a cualquier lugar, podemos, en medio del conocimiento ya adquirido o de lo que nos han transmitido otras personas, analizar el contexto en el que entra la persona. Uno literalmente, te hablo de algo que me llegó a pasar y tal vez a ti también. Entraba la familia traía un niño de brazos, venía la abuelita venía con su bastón y en la mano traía un par de pastillas. Entonces, ¿qué hacía yo? Inmediatamente alistaba la silla para el niño, una botella con agua, la servía para las pastillas de la señora. Uy, joven, pero ¿cómo sabía que necesitaba agua? No, es ir un poco más allá, ir al detalle, hacer una lectura y poder saber cómo hacerse diferenciar de los demás desde la observación y de no dejar pasar los detalles. Yo digo que el rubro, en todo aspecto, no solo un rubro tanto gastronómico, en todo aspecto, todo comercio, requiere de que hagamos una lectura de detalle del lenguaje corporal y de la verdadera necesidad de la persona. Porque no es lo mismo que tú atiendas a una persona y con tus técnicas de venta tú puedes lograr venderle lo que tú quieras, porque tienes el conocimiento y tienes las tácticas o estrategias para materializar una venta. Pero ¿por qué no esmerarnos mejor en vez de imponerle al cliente lo que le queremos vender porque nos va a elevar el ticket promedio? ¿Por qué no empezamos a interactuar para ver qué es lo que él verdaderamente quiere? ¿Qué realmente, qué tal que le podamos hacer una recomendación genuina y adaptarla a su estilo de vida y a su dieta, a su rutina alimenticia?
Yo creo que esto nunca lo podría olvidar esa persona porque se da la cuenta de que te tomaste el trabajo de analizar y de entender y de ir un poco más allá de solo venderle lo que queríamos y posiblemente no tener un cliente fidelizado, porque si lo hacemos de la manera en la que buscamos e identificamos esta necesidad, hacemos la sugerencia adecuada, tenlo por seguro que es un cliente que va a regresar. Así es, Daniel. Qué importante también poder manejar un equipo de trabajo que maneje el mismo pensamiento, porque en este proyecto nosotros enfocamos también el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo de que nosotros hemos estado a cargo de equipos de trabajo donde nosotros el enfoque ha sido para todos y también poder enseñarles nosotros que estén enfocados hacia el mismo camino, ¿no? Hacia lo que nosotros queremos proyectar. Claramente. En estas situaciones, ¿alguna experiencia que te haya pasado de repente manejando equipos de trabajo, de situaciones adversas, en este caso que todos no pensamos de la misma forma, ¿no? ¿Cómo has lidiado en este caso de poder enfocar a ese trabajador o a esa persona que piensa distinto que tú, ¿no? Bueno, Alan, yo recuerdo mucho una situación que me pasó en el restaurante de Jorge Rauch. Yo tenía un encargado cuando yo no estaba en turno y le tenía pues confianza porque era un muchacho con mucha experiencia, buena actitud, pero en cierto momento distribuí las zonas y a él le dejé por su experiencia la zona más fuerte, donde más rotación de cliente había. Da las circunstancias que yo no había hecho una buena lectura de sus cambios y su actitud en este muchacho. Ese día que yo le asigné ese turno, ese espacio, él no estaba pasando por un buen momento, pero yo no tenía ni idea ni lo había interpretado, no había tenido un día de mucho trabajo y no había podido ir al detalle para poder haber hablado del tema. Entonces de repente yo veo que hay un cliente insatisfecho por un término de cocción de una carne y estaba súper exasperado y el muchacho, el mesero, estaba a punto de increpar justo con el cliente. Entonces yo llego, le pido al cliente una excusa, le digo permítame un momento, voy a estar con usted, voy a dar solución a esta situación que se presentó, permítame un momento por favor. Entonces me llevo no recuerdo, sé que su apellido era Mora. Le dije, mira, necesito que me apoyes la zona del lado exterior, en la parte de la terraza. Apoya con bebidas, vamos a continuar con el servicio normal y yo voy a empezar a empalmarme con el servicio de lo que tú estabas teniendo en tus mesas. Cuando te sientas más tranquilo, vienes y continúas con todas las mesas menos con esta. Esa la voy a atender yo. Entonces, listo, yo llego, me acerco a la mesa, les digo, mire, por favor, ¿quiere hablarme de lo que sucedió? Me dice, sí, mira, pedí una carne 3/4, me llegó bien asada, bla, bla. En realidad no quiero nada. Le dije, si usted me permite, yo le puedo ofrecer algo de su gusto y ese plato no va a ser contemplado en la cuenta. Tómelo como una atención para que este sinsabor pueda tener una atención que claramente usted merece. ¿Qué le parece? Dijo, bueno, recomiéndeme algo. Entonces le traje uno de los platos de la mesa, de la carta fue supremamente rápido, era un sándwich de roast beef, y lo traje, le serví, le atendí, descargo el plato, le expliqué cómo se preparaba, qué traía, lo invité a probarlo y me di el tiempo de esperar, de interactuar con él. Me dijo, está exquisito, full recomendación, muchas gracias Daniel, cambió totalmente la experiencia y permíteme el libro de felicitaciones porque quiero hacer unas notas. Entonces fue como darle vuelta a yo no ir a tomar al mesero y decirle, pero venga, pero ¿por qué la embarró? Pero no puedo irme encima de él porque psicológicamente no le voy a ayudar. Entonces lo que yo traté fue de que él se autorregulara, de que estuviera más tranquilo, de que respirara y que lograra poder reincorporarse a la zona atendiendo todos los clientes menos con los que él había tenido el incidente. Claro. Entonces, en varios momentos del servicio
Esta técnica para mí ha sido infalible porque he salvado muchos clientes y experiencias. Entonces, de eso te puedo hablar entre una de tantas situaciones. Y por tu parte, Alan, cuéntame de una de estas situaciones que tú hayas vivido un momento de verdad con un cliente. ¿Cómo tú puedes haber identificado esa necesidad y cómo tú le diste esa solución? Claro, a mí me ha pasado, por ejemplo, que ha habido clientes que, bueno, dadas las circunstancias que muy adversas, por ejemplo, que pasa mucho hoy en día, el tema de que se encuentra un pelo en el plato, ¿no? O en la bebida quizás. Entonces la solución, bueno, de inmediato obviamente es hacer el cambio, es solicitarle que vamos a hacer el cambio. Muchas veces las personas, bueno, sale mucho de nuestras manos porque es una situación muy adversa que puede suceder, ¿no? Sí, claro. Está muy expuesto, digamos, en esa situación, depende en la circunstancia, cómo sucedan también las cosas, ¿no? Uno va haciendo ese estudio para encontrar si realmente la falla fue así, digamos, desde la parte interior de la elaboración. La elaboración o fue expuesta de repente a alguna circunstancia de pronto con mala intención o algo así. Sí, claro. Pero lo ideal es hacer el cambio automáticamente, no quitando el plato o la bebida hasta que llegue nuevamente su cambio, para que la persona también se sienta tranquila que no ha sido el mismo plato que uno le ha entregado, ¿no? Claro. Que ha habido un trabajo de por medio para poder solucionar ese problema, ¿no? Claro, Alan. Es algo muy importante lo que tú dices, porque cuando el cliente ve que en realidad tú te das el tiempo de, primero que todo, escucharlo, porque cuando el cliente le va a manifestar a uno su incomodidad, importantísimo no interrumpirlo, permitir que él desarrolle su idea y en cierta manera que él exteriorice su malestar. Ya ahí ya tenemos un 50% ganado. Y ahí, cuando él ya nos da la pauta, ahí nosotros entramos poder hacer el cambio, sí. A poder hacer un cambio, a poder analizar la situación, a ver si fue una mala práctica de manufactura, un mal manejo en cocina, y poder así evaluar qué manejo y qué podemos conceder a este cliente como retribución a esta situación. Exactamente. Entonces, casos como este de la vida real que hemos vivido y hemos experimentado es lo que queremos nosotros traslucir y dar a nuestras futuras personas que se identifiquen, que se sientan atraídas, que les guste el tema, que sientan que quieren ir un paso más allá y dar eso que los va a hacer diferenciarse de los demás. Entonces, cordialmente invitados, este es un espacio de aprendizaje donde nosotros vamos a estar abiertos a contar situaciones de la vida real y dándoles la oportunidad de que puedan interactuar con nosotros, ya sea por mensaje, red social, que puedan ver nuestro contenido y que también nos puedan hacer aportaciones futuras de cómo podemos nosotros darle ese enfoque que ellos esperan recibir de nuestra parte y de esta manera poder impactar esta vida de estas personas con más, ser más contundente en nuestros mensajes, con más certero. Exactamente, Daniel. Exactamente. Esto es el inicio de repente de un proyecto que lo veníamos dándole una forma, digamos, de poder ayudar a las personas, pero también nosotros contando nuestras experiencias. Todavía esto es un mundo que por descubrir, porque nosotros queremos desplayarnos contando el cambio real que nosotros hicimos de nuestras vidas, ¿no? Para poder enfocarnos y hoy en día estar en este proyecto. Este gran paso que hemos dado para nosotros es muy gratificante y vamos a seguir en ese aprendizaje constante para seguir sumándole también a ustedes ese contenido de crecimiento, ¿no? De poder también crecer de manera paulatina con todas las personas que se puedan sumar a este proyecto, ¿no? Claro que sí, Alan. Ese es nuestro desafío, porque a fin de cuentas el ser humano siempre necesita
al ya haber obtenido una meta, no conformarse con esa meta, sino ir por una mayor, y esto puede sonar a ser ambicioso, y no es malo. Tener la ambición, desde que sea regulada y esté en términos saludables, es lo que nos va a desafiar a ir por aquello que anhelamos y que nos merecemos, porque merecemos tener una vida plena y donde sobreexplotemos nuestras capacidades, nuestro potencial, y que esta entrega sea en pro y en beneficio de los demás. Eso es lo que ya te encamina a un propósito y a una dirección que te va a exigirte, a esforzarte y a sí o sí ir por aquello que quieres conquistar. Como dicen en la filosofía estoica, cuando Alejandro Magno iba a las batallas, que él no se daba el chance de que sus soldados contemplaran la idea de perder la guerra. Entonces, ¿qué hacía él? Acuñaban un término que se llama quemar las naves, y era pasar de un lugar a otro donde tenían que pasar con sus barcos, sus naves, y quemaban las naves para no tener posibilidad de regresar. Iban a ganar o a ganar. Entonces, eso es lo que queremos transmitir y aportar, que todos podemos tener una mentalidad positiva, una mentalidad ganadora, pero todo parte desde nosotros mismos. El cambio nace de uno mismo para poder dar el siguiente paso. Que te encuentres a ti mismo también es muy importante. Poder mencionarlo, que este camino es de disciplina, de poder darte esos retos también personales y tratar de cumplirlos, como lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Muy importante que se cumpla, porque si tú te comprometes contigo mismo, puedes llegar uno puede decirle a una persona X que va a hacer determinada cosa, pero no impacta tanto que no se lo cumpla a esa persona, como si te eres desleal a ti mismo. Entonces, cuando empieza a haber ese nivel de compromiso, de que hay esa congruencia de que lo que yo quiero, me lo propongo y lo hago, eso me va a dar esa confianza y esa seguridad para ir por más. Y ahí voy a elaborar un plan estratégico, un paso a paso, y voy a dar fe de que sí es posible ir por aquello que queremos y que nos merecemos. Y queda científicamente comprobado que las limitaciones son netamente mentales. De nosotros depende que logremos desestructurar este pensamiento y desaprender aquello que hemos aprendido que nos está causando una limitación. Y es a lo que los queremos invitar en este programa. Así es, Daniel. Bueno, yo en lo personal muy contento por ya dar este gran paso. No voy a negar que hay unos nervios de por medio que uno siempre lo va a tener en cualquier... Hacen parte del proceso. Pero uno tiene que aprender a superar esos miedos y romper ese esquema de no lograr las cosas. Así que vamos por ese camino. Se vienen muchas cosas positivas, muchas cosas interesantes para poder avanzar en este crecimiento. Dios mediante, agradecido con las personas que nos rodean, que nos dan esa energía también y apuestan por sumarse también a este proyecto. Las personas que hoy en día quieren, nos dan esa confianza también para poder seguir y avanzar también en este camino. Muy importante también para darnos esa fortaleza, ese núcleo que tú decides de repente romper y decir, estoy con las personas indicadas, están alineadas con mi misma energía. Eso es lo que también te da ese nivel de superación, de decir, estoy por buen camino, estoy con las personas que me asuman, me aportan y están enfocadas a donde yo también quiero llegar. Claramente, porque somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Es muy importante esto de estarnos desafiando constantemente, porque es la única manera de ir por un mayor objetivo. Y todos sabemos y conocemos que para que el aceite de oliva sea una realidad, tiene que ser presionado, exprimido con toda la presión del mundo. Un diamante lo pulen en bruto y lo trabajan de una manera con una precisión brutal
para que sea esa pieza brillante y que dé ese valor invaluable. Entonces, los buenos momentos hacen hombres débiles, pero los malos y adversos momentos hacen hombres fuertes. Y eso es lo que necesitamos, cambiar la mentalidad de enfocarnos en que las situaciones adversas o dolorosas, o llámense como se llamen, no vienen a abatirnos ni vienen a dañarnos, vienen a enseñarnos a que cultivemos esa verdadera fortaleza que ya radica en nosotros, pero que no hemos encontrado de la mejor manera. Entonces la invitación es a interiorizarnos, a trabajar mente, cuerpo, espíritu, fortalecer y no ver problemas donde solo hay infinidades de situaciones y de soluciones. Entonces vamos a estar en una mentalidad expansiva y de crecimiento. Excelente, Daniel, excelente. Este es el primer programa, así que queríamos más que todo contarle un poco de que nos conozcan también a nosotros. Se vienen muchas experiencias que lo hemos tratado de resumir, pero hay muchas cosas que tenemos que contar y transmitir en ese poder de crecimiento, ¿no? Claramente, Alan. Es un abrebocas. Le damos las gracias por escucharnos. Camino con Fuego los viene a sorprender. Con todo el power.